Prepárate para desentrañar los misterios de la mente y el espíritu en Almas en Espejo, donde cada historia se convierte en un reflejo de nuestra propia alma. Le presentamos al doctor Peter Burgos Vega. Hoy quiero hablar acerca de uno de los temas más interesantes y enigmáticos, si se le puede categorizar de dicha forma, a cómo romper el secuestro emocional con el narcisista. O sea, en otras palabras, cómo la víctima puede lograr romper el apego narcisista. Es posible que esta intervención sea totalizada en 2 segmentos. Así que entiendo que esta va a ser la primera parte porque es un tema que necesita elaboración y creo que va a ser muy útil para las personas que en estos momentos pudieran estar enfrentando esta controversia o personas que lograron escapar de una relación narcisista, pero todavía luchan con los estragos psíquicos y emocionales y traumáticos asociados a este tipo de relación. Para motivos de referencia para toda la audiencia, y como he explicado en programas anteriores, pero no se pierde ningún esfuerzo en volver a explicar nuevamente el concepto más básico, el poder de la personalidad narcisista en la vida psíquica y emocional de sus víctimas no reposa exclusivamente en sus famosas técnicas de agresión, como lo que es el love bombing, el gaslighting, el shadowing, sino que también involucra lo que se llama las vulnerabilidades emocionales que él detecta o ella detecta en sus víctimas. Como he compartido en otras transmisiones, el secuestro narcisista en una relación sentimental y romántica tiene que involucrar estas 2 dimensiones para que el secuestro psicológico se materialice. Como he advertido previamente, una personalidad narcisista es muy específico en las personas a las cuales se siente atraído o atraída o elige para su proyecto de conquista, por no decir de control, explotación y manipulación. No toda persona es candidato viable para este tipo de agresor o agresora. Tiene que reunir unos criterios bien específicos. De ellos estaré elaborando en esta intervención. Así que, como he mencionado en intervenciones previas, demanda que exista unas vulnerabilidades emocionales en sus víctimas. Y cuando hablo de vulnerabilidades emocionales, todos sufrimos vulnerabilidades emocionales, es parte de nuestra naturaleza humana y de nuestra fragilidad humana. La diferencia de la víctima de la personalidad narcisista al individuo convencional, si se le puede categorizar entre comillas convencional, es que estas vulnerabilidades controlan, secuestran, dominan o dirigen el funcionamiento de la víctima. Ejemplo, una persona que está en una relación narcisista, sabe racionalmente que la relación no le conviene, va en contra de sus criterios, atenta contra su dignidad humana, pero no logra emocionalmente salir de la relación ante la posibilidad de la creencia de quién va a poder recibirme, amarme, o si no existe la posibilidad de yo poder reinventarme en esta relación. Este sistema de creencias que está en cierta manera altamente influenciado por los temores, amenazas o inseguridades de la víctima, son muchas veces la vulnerabilidad emocional que permite que se perpetúe la relación más allá de lo normal, de lo aceptable o inclusive de lo necesario. Por eso es que
algunas personas se les hace difícil comprender el impacto traumático de la relación narcisista en una persona porque la víctima tiende a tolerar condiciones y circunstancias que no son aceptables. Lo que las personas no entienden es que esto fue logrado a través de un acondicionamiento previo y no como una transacción de entrada. Recuerde que el bombardeo amoroso es la transacción que la personalidad narcisista utiliza para poder lograr el enganche emocional de sus víctimas para eventualmente comenzar el proceso de anulación, mutilación y destrucción psíquica a sus víctimas. Precisamente en la intervención de hoy entonces quiero concientizar, y como han escuchado no solamente de este servidor sino de otros peritos o profesionales en la materia en contra de lo que es el narcisismo, la utilidad y lo útil que es el contacto cero para poder salir y escapar de la relación. Hoy lo que quiero entonces hacer énfasis y acerca del contacto cero hay un podcast que puede encontrar en el catálogo de la plataforma donde está escuchando esta intervención y pueda hacer referencia a ello en una audición o una audiencia que usted pueda o quiera tener y tener acceso a esta charla. Pero para propósitos de este segmento, el contacto cero es muy útil para una salida física de la relación con la agresora o el agresor narcisista, pero hago salvedad, no es suficiente ni es la estrategia que completa el proceso de salida de la relación de agresión narcisista. Vuelvo y lo oriento. El contacto cero, que es romper todo contacto con tu agresora o agresor narcisista, el tú hacerte invisible en las redes, bloquear todo contacto telefónico, redes sociales, correo electrónico, mensajería, contacto visual, físico, los lugares donde frecuentabas con la agresora o el agresor narcisista. Es como si usted se hiciera invisible para la personalidad narcisista. Esta técnica es muy útil, muy adecuada para poder salir físicamente de la relación de agresión, pero no será útil para poder salir psíquicamente, o sea, psicológicamente, emocionalmente, de la relación narcisista. Por eso es que, y hago la salvedad, muchas víctimas que han sufrido agresión y trauma en una relación romántica con la personalidad narcisista, logran escapar y meses más tarde o años más tarde vuelven y replican la misma controversia con otra agresora o otro agresor narcisista. Y muchas de las víctimas se frustran. Doctor, no entiendo, no comprendo, yo pensé que lo había superado. Doctor, yo interpreté que había logrado con éxito sanar esa experiencia. Y por eso es que quiero concientizar, porque usted puede salir físicamente de la agresión narcisista, pero tal vez no lograr romper psicológicamente y emocionalmente con el agresor narcisista o la agresora narcisista. Y es por eso que va a ser bien importante que usted comprenda que para poder romper, para poder liberarte, para poder recuperar tu individualidad, necesitas un proceso mucho más significativo, que es romper psicológicamente y emocionalmente con la agresión y la relación o el vínculo que tuviste con la personalidad narcisista. Ahora bien, cuando hablamos de poder lograr romper y salir psíquicamente de la relación narcisista, ya estamos hablando de una dimensión de mayor rango, y es, hay que romper de manera decisiva la estructura afectiva que nutre y te mantiene atado o secuestrada a tu agresor o agresora narcisista. ¿Qué es la estructura afectiva? Son los sentimientos, las emociones, las memorias, el vínculo, la conexión que construiste con
dicha personalidad narcisista y que en alguna forma, hasta el día de hoy, aunque saliste de la relación, su impacto e influencia psíquica permanece. La estructura afectiva, o sea, ese vínculo emocional, se cambia y solamente puede ser cambiado si se logra cambiar el sistema de creencias. Ya estamos hablando del aspecto psicológico que refuerza esa conexión afectiva. Cuando hablo de que esas creencias que refuerzan esa conexión en tu vida con esa personalidad narcisista, estamos hablando de temores, miedos, dudas, inseguridades que mantienen vivo el control, el dominio o la influencia de la personalidad narcisista sobre tu persona. Y cuando hablamos de esa estructura afectiva, estamos hablando de 4 dimensiones, por no decir de 4 miedos cardinales que la víctima de la personalidad narcisista sufre y que tienen en alguna forma un dominio psíquico sobre ella o sobre él que le lleva a replicar o repetir o inclusive retornar a su agresor o agresora narcisista. Estos 4 miedos o inseguridades cardinales son miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo al fracaso y miedo a la pérdida. Esto es bien importante que usted lo considere porque los miedos que una persona sufre no solamente operan en lo que es el dominio emocional de la personalidad, sino que los miedos se nutren a nivel de creencias psicológicas que la víctima sufre, tiene, alberga, promueve, lo que permite perpetuar la conexión o inclusive el vínculo emocional con su agresor o agresora narcisista. Ejemplo de ello, un mero ejemplo. Si yo soy una persona que el miedo a la soledad me domina, y vuelvo y soy enfático, y esto lo explicaré ya en detalle en la segunda parte de esta transmisión, pero si yo soy una persona que el miedo a la soledad, que es un miedo que es normal, convencional, pero en el caso mío, por no decir el caso de la víctima, es un miedo que me domina, es un miedo que me controla, es un miedo que se ha convertido en algo patológico, algo que me domina, es muy probable que ese miedo a nivel emocional en mi alma esté alimentado de la creencia, aquí empieza a operar el aspecto cognoscitivo, el aspecto racional, el aspecto psicológico, la creencia que yo albergo de quién me va a reconocer, quién me va a amar, quién me va a aceptar, quién me va a recibir, cómo yo pudiera volver a reinventarme, nadie se va a fijar en mí. Si se da cuenta, este miedo a la soledad está nutrido por unas creencias psicológicas que la persona alberga, por no decir ya albergaba antes de conocer a la personalidad narcisista. O sea, la personalidad narcisista lo que hizo fue capitalizar sobre esas controversias que la víctima sufre. Pues si yo tengo miedo a la soledad, y es un miedo que me domina, patología, no es sorpresa que yo tolere, acepte, sufra, me anule en la relación con mi agresor o agresora narcisista, aunque entiendo que no es correcto, aunque entiendo que no es justo, aunque comprendo que no es aceptable, que va en contra de mis principios y mis criterios, pero la necesidad emocional, el temor, el pánico de yo creer que no voy a poder encontrar una relación después de esta, o que nadie se va a fijar en mí, o nadie me va a amar como este agresor o agresora me ha amado, es lo que me puede llevar a perpetuar esa conexión
con el agresor o la agresora narcisista. Esto es solamente un ejemplo, el cual elaboraré con más detalles en la segunda parte de esta transmisión. Así que, resumiendo, para concluir, el contacto cero con el narcisista es muy útil para una estrategia de salida física de la relación. Pero el cambiar la estructura afectiva, el vínculo emocional, el amarre emocional y psicológico que tengo con mi agresor o mi agresora, necesita un cambio en el sistema de creencias de la persona para que no vuelva a recaer en una futura relación de codependencia, relación tóxica o relación narcisista. Porque muchas de las víctimas que han sufrido este tipo de agresión vuelven y lo replican en futuras relaciones porque no completaron el proceso de cierre y de sanación psíquico-emocional que conlleva esta transacción. Añado, y con esto concluyo, este logro de cambiar la estructura mental y emocional o afectiva de la víctima requiere de manera mandatoria terapia psicológica. Esto usted no lo logra a través, ¿verdad?, de una salida física de la relación, porque como le ocurre a muchas víctimas, usted sale físicamente de la relación, pero todavía la relación le persigue emocionalmente. Este es el Dr. Peter Burgos Vega, en otra de sus transmisiones favoritas de su podcast favorito, Almas en Espejo. Recuerde que nos puede localizar en las plataformas principales de transmisión, como Audible, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, también estamos en Pandora. Y le invito a que escuche entonces la segunda parte de este segmento, que será la siguiente intervención a este podcast. Tengan todos ustedes un bonito día. Hasta aquí, Almas en Espejo, el espacio donde profundizamos en las complejidades del ser humano y exploramos las conexiones que dan forma a nuestras vidas. Cada semana, el Dr. Peter Burgos Vega nos brinda enseñanzas y consejos para iluminar nuestro camino hacia la comprensión y el bienestar emocional. Te invitamos a compartir este episodio desde tu aplicación de podcast favorita. Tu apoyo nos ayuda a llevar el mensaje de reflexión y sanación a más almas en busca de espejos.